¿Sabes qué jugador, además de ser de los más altos en la historia de la NBA, también fue un actor en la película John Wick 3? Él es Boban Marjanovic, mide 2 metros 24 centímetros y se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la liga. ¿Por qué? Porque dentro de la cancha parecía un gigante enojón, pero fuera de ella era como un niño enorme, siempre sonriendo, haciendo bromas e interactuando mucho con los aficionados. A pesar de que en promedio jugaba menos de 10 minutos por partido, se ganó a la gente, y aunque es verdad que su paso por la NBA no fue muy exitoso, durante su estancia en Europa fue un centro que dominaba en la pintura. En 2015 llegó a la NBA con los San Antonio Spurs. Su debut fue el 30 de octubre del 2015 y terminó el partido con 6 puntos y 5 rebotes contra los Brooklyn Nets. Desafortunadamente no pudo brillar en la NBA debido al estilo de juego más rápido. Boban constantemente tenía que cubrir jugadores más rápidos y pequeños. Por su paso en la NBA jugó con los Spurs, Pistons, Clippers, Sixers, Mavericks y Rockets. Y en Dallas logró su mejor partido: 31 puntos y 17 rebotes contra Denver. Un dato curioso, Boban a los 14 ya medía 2.09. Todo debido a una condición en la glándula pituitaria que lo hizo crecer sin parar. En total jugó 317 partidos, promediando 5,6 puntos y 3,6 rebotes. El noveno jugador más alto en la historia de la NBA medía 2 metros con 26 centímetros y pesaba más de 160 kilos, pero hizo historia por algo mucho más grande que su estatura. Su nombre es Sim Bhullar, un gigante canadiense de origen indio. Fue el primer jugador de ascendencia india en la historia de la NBA. Después de 2 temporadas en la Universidad Estatal de Nuevo México, se declaró para el draft del 2014, pero nadie lo eligió. Sin embargo, el dueño de los Sacramento Kings, Vivek Ranadivé, también de origen indio, lo invitó a jugar en el equipo de Sacramento en la Summer League, todo como parte de una jugada de marketing. Pero Bhullar terminó consiguiendo un contrato de 10 días. El 2 de abril de 2015, Sim Bhullar entró en los últimos 16 segundos de un partido contra Minnesota y se convirtió oficialmente en el primer jugador de ascendencia india en jugar en la NBA. 6 días después, anotó sus primeros puntos con un gancho ante Utah Jazz. Al terminar su contrato de 10 días, los Kings no lo renovaron. Por su breve paso por la NBA, jugó tan solo 3 partidos, promediando por partido 1 minuto de juego, 0.7 puntos, 0.3 rebotes y 0.3 asistencias. Aunque su carrera en la NBA fue muy breve, en la universidad y en la G-League mostró destellos impresionantes, incluyendo un triple doble con 11 bloqueos. Puede que Sim Bhullar no haya dejado números legendarios en la NBA, pero abrió una puerta histórica para millones de fanáticos en la India, y sin duda es uno de los gigantes más recordados que han pisado la duela. No solo es el octavo jugador más alto en la historia de la NBA, ahora también juega fútbol. Pavel Podkolzin, un ruso de 2,26 metros y más de 130 kilos, inició su carrera en el básquetbol en la segunda división de Rusia y posteriormente jugó en Italia. Fue elegido en el draft del 2004 en la posición número 21 por los Utah Jazz y de inmediato cambiado a los Dallas Mavericks. Llegó como una promesa por su tamaño, fuerza y capacidad para bloquear, pero su paso por la NBA fue fugaz y el 5 de agosto del 2006, después de 2 temporadas, los Mavericks lo dieron de baja del equipo. Por su paso en la NBA logró jugar 6 partidos, con un total de 28 minutos jugados y 4 puntos. Aún así, su altura lo hizo inolvidable, y cuando todos pensaban que su historia había terminado, ¡boom! En agosto de 2025, a sus 40 años, debutó en el fútbol profesional con Amkal Moscú. Jugó 19 minutos en la Copa de Rusia y se convirtió en el jugador más alto en la historia del fútbol ruso, de la NBA a las canchas de fútbol. Pavel Podkolzin demostró que nunca es tarde para reinventarse. ¿Sabías que el séptimo jugador más alto en la historia de la NBA ganó un anillo de campeón jugando solo 5 minutos? Te presento a Chuck Nevitt, también conocido como el puro de la victoria. Sí, así le decían porque solo entraba a jugar cuando su equipo ya había ganado el partido, simbolizando fumar un puro de la victoria. Este gigante medía 2 metros con 26 centímetros y pesaba 113 kilos. Jugó 9 temporadas en la NBA entre 1983 y 1994, pasando por equipos legendarios como los Lakers, Rockets, Pistons, Bulls y Spurs. Pero aquí viene lo loco. En toda su carrera jugó solo 155 partidos y promedió 5 minutos por juego. Eso es menos de 18 partidos completos, en 9 años. En total en su carrera acumuló 1.6 puntos por partido, 1.5 rebotes por partido, 0.7 bloqueos por partido. A pesar de no ser una mega estrella, era querido por todos. Un tipo divertido, positivo y el alma del vestidor. Y aunque no jugó ni un minuto en los playoffs, tiene un anillo de campeón con los Lakers de 1985. Después de retirarse, Chuck cambió las canchas por las computadoras. Hoy trabaja en una empresa multimillonaria dedicada a la informática. Fue misionero por 2 años en Australia. Shawn Bradley, un gigante real que se volvió imposible de ignorar. El gigante de 2,29 metros es recordado por sus pósters con Vince Carter, Tracy McGrady, Chris Webber, pero la gente olvida que tuvo una buena carrera y fue un defensor sólido en la pintura. Nació el 22 de marzo de 1972 en Alemania Occidental. Por esta razón tiene ciudadanía germano-estadounidense. Fue elegido segundo en el draft del 93 por Filadelfia. En la NBA jugó 12 temporadas con los 76ers, los Nets y los Dallas Mavericks, promediando 8.1 puntos, 6.3 rebotes y 2.5 tapones por juego. En 1997 fue líder en bloqueos de toda la liga. Durante toda su carrera acumuló 2.119 bloqueos, colocándose en el puesto número 15 de todos los tiempos. Claro, su tamaño también lo convirtió en blanco de los mejores volcadores. Sí, fue
fue posterizado muchas veces, pero aún así se ganó el respeto por no tener miedo de intentar detener a cualquiera. Tal vez la clavada más recordada es la que le hizo Tracy McGrady, espectacular, y es un momento icónico en la historia de la NBA. En 1996 apareció en la película Space Jam como sí mismo. Además, ¿sabías que en el Eurobasket del 2001 jugó con la selección alemana y fue compañero de la leyenda Dirk Nowitzki? Se retiró finalmente en 2005 para trabajar en una escuela privada, pero su vida tuvo un giro drástico en enero del 2021, cuando un carro lo atropelló cuando él estaba paseando en su bicicleta. Este accidente le provocó una parálisis del pecho hacia abajo. Después de este accidente, aún sigue realizando apariciones públicas y se convirtió en un defensor sobre la seguridad para los ciclistas. ¿Sabías que Yao Ming es resultado de un proyecto del gobierno chino? Sí, su historia parece sacada de una película. Nació en Shanghái el 12 de septiembre de 1980 y literalmente lo criaron para ser un gigante. Su nacimiento es resultado de un proyecto del gobierno chino. Sus padres, ambos jugadores de básquet, miden 2,08 metros y 1,88 metros. Y aunque Yao al inicio no disfrutaba de jugar básquetbol, poco a poco desarrolló habilidades únicas en un jugador de su tamaño. Con 2 metros 29 centímetros y 141 kilos, Yao dominó la liga china y en 2002 fue elegido número 1 por los Houston Rockets, convirtiéndose en una sensación mundial. Gran parte de su boom se debió a que él fue quien ayudó a popularizar la NBA en China y en Asia. Más de 1.000 millones de fanáticos chinos seguían cada paso de este coloso. Sin él, tal vez las marcas chinas no estarían dominando poco a poco el mercado de las zapatillas en la NBA. Ahora es muy común que superestrellas de la NBA hagan tours en Asia. Eso antes de Yao no existía. Pero lo impresionante no era solo su altura, era su talento. Tenía un toque suave, un tiro de media distancia y un porcentaje de 83% en tiros libres, algo casi imposible para alguien de su tamaño. Él se convirtió en uno de los mejores centros en la liga. En sus 9 temporadas en la NBA fue 8 veces All-Star, promedió 19 puntos, 9.2 rebotes y 1.9 tapones por partido. Por desgracia, las lesiones en sus pies y rodillas lo obligaron a retirarse en el 2011 a sus 30 años. En 2016 entró al Salón de la Fama del baloncesto y el único jugador que hizo ver pequeño a Shaq. ¿Te imaginas haber sido seleccionado en el draft, ser top 5 de los jugadores más altos en la historia de la NBA, pero casi no debutas en la NBA? Esa es la historia de Slavko Braneš. Nació en Montenegro en 1983. Con una estatura de 2,29 metros, fue seleccionado por los Knicks en la segunda ronda con la selección 39, aunque nunca llegó a debutar oficialmente con ellos. Firmó un contrato de 10 días con los Portland Trail Blazers en 2004, con quienes disputó solo un partido de temporada regular, sumando 3 minutos en cancha. Sus estadísticas en la NBA son algo bizarras. Un juego jugado 3 minutos, al 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias. Desperdiciado. En el draft estableció récords de envergadura con 2.5 metros y alcance de pie de 3.11 metros. Taco Fall mide 2 metros con 29 centímetros. Y sin embargo, en la NBA a esa altura no fue suficiente para brillar. Nombre completo: El Hadji Taco Sereigne Diop Fall. Nació en Dakar, Senegal. Se mudó a los Estados Unidos en 1995. Recibió ofertas de varias universidades y decidió jugar 4 años en la Universidad Central de Florida. Allí se convirtió en uno de los mejores defensas universitarios y en 2017 ganó el premio al Defensor del Año de la ACC. Parte fundamental para que su equipo ganara su primer partido en el March Madness. En 2019 se declaró para el draft, pero no fue seleccionado. El 25 de julio del 2019, los Celtics le ofrecieron un contrato especial que le permitía jugar en la NBA con los Celtics y con su filial de la G-League, los Maine Red Claws. Debutó en la NBA el 26 de octubre contra los New York Knicks, convirtiéndose de inmediato en favorito de los aficionados. Aunque en la universidad dominaba en la pintura, en la NBA no podía quedarse allí por la regla de los 3 segundos. Además, no podía mantener la velocidad que el juego moderno exige. En sus 3 temporadas en la NBA jugó en Boston y en Cleveland, acumulando 37 partidos, promediando 2 puntos y 2 rebotes, jugando solo minutos basura, cuando su equipo ya había definido el partido. Podría haber dominado la NBA en la época en que los centros eran el eje del juego. Fracasó en la NBA, pero es una estrella en China y eso es gracias a Yao Ming. Gracias a que jugó en la época cuando los centros eran el eje del juego, pudo mantenerse en la liga. Manute Bol, el gigante de 2,31 metros, tiene el récord de la envergadura más grande en la historia de la NBA, con casi 2,6 metros. Ahora es normal que los centros tiren triples, pero en los 80 eso no pasaba. Bol se adelantó a su época y en 1993 anotó 6 triples en un solo partido contra los Phoenix Suns. Ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA en promedio de tapones por partido, con 3,3. En su carrera promedio, 4.2 rebotes, 3.3 tapones, 2.6 puntos. Tuvo un total de 624 juegos y acumuló un total de 2.086 tapones, colocándose en el puesto 15 de todos los tiempos. Tuvo una carrera longeva. Una de sus anécdotas más famosas es que cuando era adolescente en Sudán, mató a un león con una lanza que atacó el ganado de su familia. Nació en Sudán del Sur, su tribu se llama Dinka. Sus brazos tan largos le daban un aspecto físico aún más impresionante con su altura. Llegó a la NBA en 1985 y jugó con los Bullets, Warriors, 76ers y el Heat. No tenía un certificado de nacimiento, por lo que su edad exacta era desconocida. Formó una pareja inusual en los Washington Bullets con Muggsy Bogues, que medía apenas 1,60 metros, el jugador más alto y más bajo en la NBA, jugando en un mismo equipo. Era muy alto, pero también muy delgado, registrando un peso de aproximadamente 100 kilogramos. Es el único jugador en la historia de la NBA que se retiró con más tapones, 2.086, que puntos anotados, 1.599.
Sí, es paisano de Drácula. Nació el 14 de febrero de 1971 en Transilvania, Rumanía. Gheorghe Dumitru Mureșan. Al igual que Boban Marjanović, su gran altura se debe a un desorden en la glándula pituitaria. A los 14 años ya medía 2,05 metros. Su estatura oficial es de 2,31 metros empatado con Manute Bol, pero algunas fuentes mencionan que Bol es unos cuantos milímetros más pequeño. Fue seleccionado en el draft de 1993, en la segunda ronda en el puesto 30 por los Washington Bullets. Con 22 años, tuvo muy pocos minutos en sus primeras 2 temporadas. Usaba el número 77 haciendo referencia a su estatura, 7 pies y 7 pulgadas. Interesante, ¿no crees? Jugó 6 años en la NBA, con los Bullets y con los Nets. Un dato curioso, los Washington Bullets seleccionaron en el draft a los 2 jugadores más altos en la historia, Manute Bol en 1985 y Mureșan en 1993. Su mejor temporada fue la 1995 a 1996, en la que promedió 14.5 puntos, 9.6 rebotes y 2.26 bloqueos por partido, y ganó el premio al Most Improved Player. En la temporada 1996 a 1997, lideró la liga en porcentaje de tiros de campo con 60.4%. Sus promedios de carrera fueron 9.8 puntos, 6.4 rebotes, 1.48 bloqueos por partido.